Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos ya en pleno verano, en pleno mes de julio y como no, seguimos en nuestros programas, por ahora no interrumpimos nuestra programación habitual, con lo cual son programas completamente nuevos, es decir, no hay nada enlatado. Y tenemos un invitado que ya lo tuvimos en otra ocasión y es un placer, pues siempre que viene por aquí, pues tenerlo en nuestros estudios. Es un gran especialista en derecho administrativo y que además pues está muy atento a la actualidad mundial porque se mueve pues por varios países e incluso varios continentes. Se trata de Jaime Rodríguez Arana. Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Yo soy ferrolano y tener la oportunidad de venir unas cuantas veces al año a Ferrol por cuestiones del departamento de la universidad o por cuestiones varias siempre es muy grato y permite que uno se reencuentre con etapas de la vida muy gratificantes. Muy bien, Jaime Rodríguez Arana, que efectivamente es aquí director de un departamento en la universidad, pero además es catedrático en la Universidad de Coruña, una Universidad de Coruña que a pesar de lo joven que es la Facultad de Derecho, no dejan de salir políticos, ¿no? Porque si pues de ahí ha salido Carlos Americh, portavoz del bloque durante mucho tiempo en el Parlamento de Galicia, pues de ahí ha salido también el actual alcalde de A Coruña. Yo no sé si es, si es que hay gente muy predispuesta o bueno, es pura casualidad, porque si comparamos con otras facultades más longevas como la de Santiago, la Facultad de Derecho de Santiago, pues la verdad es que la de Coruña está destacando, vamos, por su vocación política. Bueno, eso es una consecuencia quizá de las nuevas generaciones y que en la facultad hay muchos profesores que tienen una acrisolada vocación de servicio a la comunidad y eso hace que desde distintas perspectivas políticas y en el pasado también, porque yo recuerdo el profesor Meilán Gil, sí, iba a citarlo, que estuvo maestro en la cátedra, que estuvo en la política en la época del OCDE, yo mismo estuve unos años como diputado y como subsecretario en un ministerio y la verdad es que bueno, el derecho y las facultades de derecho al enseñar las leyes es muy normal y muy razonable que el profesor sienta a veces la vocación de la mejora de las normas y para eso el mejor laboratorio es un parlamento. Y además se está viendo ahora en España, en otros partidos y en otros movimientos, que hay muchos profesores de la universidad que acuden o que son reclamados para acudir a la vida política, quizá también porque la docencia universitaria y la del derecho en particular proporciona una dosis de argumentación intelectual y jurídica que propicia que se vaya a buscar a profesionales y además yo creo que es bueno también para la facultad y para los alumnos. Yo tengo la suerte de dar clase ya desde hace unos cuantos años y los alumnos se dan cuenta cuando el profesor ha tenido una experiencia real, de la vida real, a cuando el profesor pues ha estado siempre metido entre las cuatro paredes de una biblioteca, que está muy bien y es algo pues muy honorable, pero a veces hace falta, en algún momento, no para siempre, porque estos son viajes de ida y vuelta, pero tener la oportunidad de conocer la realidad en su real dimensión, valga la redundancia, y eso creo que los alumnos también se pueden beneficiar de ello. Sí, hemos citado algunos ejemplos, pero hay muchísimos. El propio expresidente de la Junta, Manuel Fraga de Ibarne. Efectivamente, fue catedrático de Derecho Constitucional en diversas universidades y hasta el final de sus días siguió publicando, investigando distintas cuestiones de la realidad parlamentaria desde el punto de vista científico, efectivamente. Y bueno, ya fuera incluso de Galicia, pues podemos recordar al hoy ya no juez, el juez suspendido Baltasar Garzón, que también pasó por varias clases de la Facultad de Derecho a Complutense y bueno, pues en fin, gran parte de los hoy dirigentes de ese nuevo partido llamado Podemos, que parece que se han gestado en la universidad. Lo que pasa es que mi pregunta, Jaime, es, Jaime, que como él mismo ha dicho, efectivamente ha pasado por varios cargos políticos, aparte de diputado, subsecretario, ha sido presidente del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, que es un poquito como la EGAP española, digamos. Y estuve en la EGAP también, fui el fundador de la EGAP, sí, de hace ya, en el año 90, ya no teníamos tantas canas como ahora. Sí, que es además de los presidentes de la EGAP, de los directores de la EGAP, perdón, que bueno, eran juristas, ¿no? Junto con Domingo Bello Janeiro, ¿no? Que también era jurista. Luego ha pasado gente por la EGAP que tenía un perfil distinto, sí. Distinto. Exacto, distinto, ¿no? Pero bueno. Pero te voy a decir una cosa, porque en el derecho administrativo
no es de ahora, ha habido una tradición ya desde el siglo XIX de profesores que han dado el paso a la política y que se han involucrado, sobre todo en reformas administrativas. Javier de Burgos, Oliván, estamos hablando de los años 1835. A principios del 19. Estamos hablando de Pi Margall, un catedrático catalán que participó mucho en la política. Estamos hablando en la época franquista de López Rodó. Estamos hablando en la época ya de transición a la democracia, personajes como Meilán Gil, Clavero Arévalo. Que fue ministro para las regiones. Ha habido, digamos, una presencia de la cátedra del derecho administrativo en la política, sobre todo en áreas en las cuales un profesor de derecho administrativo puede aportar algo, que es en la materia de la reforma administrativa, de la mejora del procedimiento administrativo, ahora lo que se vienen llamando pues las nuevas tecnologías y la administración. Ha habido permanentemente una presencia. Ahora mismo no sé si hay, quizá en el ramo de la administración pública no hay muchos catedráticos, que yo sepa, pero sí ha habido durante mucho tiempo largas décadas de presencia de profesores, también porque creo que el profesor, como te decía antes, necesita en algún momento tener una relación con la realidad. Si no, corre el peligro de quedarse anquilosado en una erudición excesivamente teórica y una abstracción que los alumnos a veces pues no comprenden bien, porque ellos lo que quieren es que se les explique la realidad del derecho viva y dinámica. Sí, es un reproche que a veces lo cual no quiere decir que el profesor que está todo el día en la facultad y que no ha tenido experiencia ni en la abogacía o en la magistratura o en la política o en la alta administración no sea un buen profesor, porque hay muy buenos profesores y a lo mejor mejores que los que han estado fuera, que son profesores en el sentido puro de la expresión. Pero yo, después de mi experiencia, creo que es conveniente, y a mí si me preguntan los profesores si deben tener la experiencia, yo los animo siempre. En cambio, de todas formas, sí ha habido grandes administrativistas que no se han decidido, ¿no?, a entrar en la política, quizás porque a lo mejor es digamos como un camino, ¿no?, que se abre, una bifurcación en la que uno opta por dedicarse a otras cosas o por consagrarse a aquello que realmente le gusta, ¿no?, como puede ser una rama del derecho. Estoy pensando, por ejemplo, García Enterría, pues nunca, por ejemplo... Sí, y García Enterría además fue reclamado en la época de Adolfo Suárez en varias ocasiones para ser ministro. Con razón, sería un magnífico ministro. Y declinó. Lo que pasa es que él participó desde atrás o de forma indirecta, porque presidió una comisión de expertos para la cuestión autonómica, que se llamó el Comité para las Autonomías, el pacto, que le daría lugar al pacto UCD-PSOE, ¿no?, y que propiciaron una ley de armonización del proceso autonómico que fue declarada parcialmente luego inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y él participó, no directamente, pero sí con sus informes, con sus dictámenes, con sus apreciaciones y con sus estimaciones de una manera muy significativa en la evolución política en lo que se refiere a la cuestión territorial. Pero yo supongo que él sabía que si se metía en política, digamos que iba a descuidar la parte académica. Sí, pero se puede estar un tiempo. Yo creo que el profesor, mi opinión es que no debe estar permanentemente en la política, sino que puede participar durante un tiempo, hacer aportaciones a la rama del derecho en la que está más relacionada con su actividad política y luego regresar. Porque también, te voy a decir una cosa, el profesor universitario, por su preparación y por el tiempo que dedica a la investigación y al estudio, suele ser una persona muy amante de la libertad y del criterio general que razona. Y a veces en la política, dependiendo de en qué momentos, en qué circunstancias, el profesor a veces se puede sentir un poco limitado excesivamente en su actividad. Y por eso no es muy frecuente que haya muchos profesores que estén mucho tiempo en la política. Hay algunas excepciones, pero no es normal, porque el profesor necesita, digamos, volar alto, en el sentido de tener una mayor capacidad de pensamiento propio y libre que estar a veces bajo las estrechas paredes de una manera muy concreta de ver las cosas, ¿no?
Que sí, metáforas otros grandes profesores, catedráticos, autores de derecho han optado por la vía de ser magistrados del Tribunal Constitucional, como Picasso, por ejemplo, que ha sido un brillante magistrado. Los catedráticos tienen una vía para ser miembros del Tribunal Supremo, por el cuarto turno, y luego tienen también la posibilidad de ser magistrados del Tribunal Constitucional si algún partido los propone. Yo en este sentido, mira, una cosa que he terminado no he terminado todavía, pero tengo que terminar el día 31 de julio, es un documento de trabajo sobre la reforma constitucional que la Asociación de Exparlamentarios del Reino de España me encargó hace pues unos meses, y con un grupo de ex colegas o de colegas pues hemos ido haciendo. Y uno de los puntos que planteamos como puntos de reforma es en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional, para que las fuentes de origen estén más fragmentadas, de forma y manera que no solamente vengan de el Congreso y el Senado, sino que también pueda haber propuestas que puedan venir del Consejo de Universidades, que puedan venir de las academias de ciencias jurídicas, que puedan venir del Colegio de Abogados, en fin. Yo hace años en un país de América me encontré una fórmula que me pareció muy interesante, y es que los 5, en este caso eran 5 miembros del Tribunal Constitucional, cada uno procedía de una sede o una instancia distinta. Uno lo proponía el presidente de la República, otro el Parlamento, otro venía del Consejo de Universidades, otro del Colegio de Abogados y otro de las academias. Entonces, eso garantiza que la variedad quizás pueda haber más pluralismo. Entonces, es un punto ese que en estos tiempos he ido dándole vueltas. También ahora, con ocasión de algunas sentencias polémicas que ha habido en algunos países, se ha planteado el carácter vitalicio, ¿no?, de los cargos. Sí, es lo que iba un poco a sacar en Estados Unidos, por ejemplo, es vitalicio, con lo cual la responsabilidad que tienen cada vez que hay una renovación de un magistrado. Hay un libro incluso en el que narra las peripecias de un presidente americano que trata de acertar, que lleva como una losa el tener que elegir. Es una decisión muy difícil en la que el presidente, en mi opinión, debe de escuchar muchos sectores y debe, antes de hacer la propuesta, y debe de aquilatar mucho su decisión, porque la tentación del control ideológico de un organismo de esta naturaleza está siempre ahí. Pero a ellos les ha funcionado. Claro, quizá no sea un problema de espíritu, es decir, el espíritu anglosajón, Estados Unidos y mayormente Inglaterra, es tratar siempre de poner la gente más competente, que más puede aportar. Y Alemania también, Fíjate, Alemania, a mí me llama la atención el Tribunal Constitucional, que tiene la sede, ni siquiera en la capital de la República, la tiene un pueblo grande, pero que se llama Karlsruhe, y los magistrados que forman parte de esa corte, de ese Tribunal Constitucional, tienen hasta el momento la dicha de poder decir que sus sentencias son generalmente asumidas y aceptadas por la población. Cosa que no es fácil, porque muchas veces porque son temas muy polémicos muchas veces, y temas que no son fáciles de resolver, pero sin embargo han sabido conectar, digamos, el rigor de la interpretación de la Constitución y los valores, principios y opciones de la Constitución con el sentimiento popular, y eso me parece que es una cualidad muy importante que distingue a un tribunal que además hace unas sentencias que son objeto de estudio en muchas partes del mundo. Sí, pero bueno, sí, de Alemania, pero bueno, claro, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el mundo anglosajón se sintió la responsabilidad. Yo recuerdo cuando Tony Blair accede al cargo de primer ministro, su esposa iba a ser nombrada magistrada y renuncia. No quiere que se mezcle el tema político de su esposo con ella, no quiere que bajo ningún concepto nadie crea que ella entraba en ese cargo. Los anglosajones tienen una consideración de lo que es la apariencia muy fuerte. Entonces, la sola apariencia de que puede haber un conflicto de interés, normalmente ellos lo cortan por lo sano. Eso hace grande al país. Eso grandece al país. Estos días estamos en la universidad con un curso de verano con profesores brasileños se llama Estrategias preventivas de la lucha anticorrupción, los ilícitos administrativos y penales en España y en Brasil. Y una cosa que comentamos cuando hablamos de las directivas de la contratación europea que tenemos que implementar en España antes de abril de 2016, es que en esas directivas precisamente ha aparecido por primera vez el concepto de la apariencia, que es un concepto que es interesante que esté en la norma, que es muy delicado su interpretación y exégesis, porque la apariencia, si se interpreta de una manera torticera, torcida, puede dar lugar a muchos problemas. Pero
de entrada que ya se piense sobre esa adjudicación o sobre esa contratación, lo que pudiera parecer de lo que se va a hacer ahí ya es positivo. O sea, tiene que ver con que era y además aquel dicho romano de la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Y además pones, digamos, las líneas rojas muy lejos del cogollo de la cuestión, ¿no? Que a lo mejor es la clave, ¿no? Que estamos... Seguramente esa es la clave, que es la prevención, ¿eh? Ahora que estamos en un mundo de los riesgos, este sociólogo alemán que acaba de fallecer, Ulrich Beck, que escribió un libro muy interesante sobre la sociedad de los riesgos, pues ahora los riesgos ambientales, los riesgos ecológicos, los riesgos bancarios, los riesgos políticos, los riesgos del cambio de clima. En fin, estamos en un mundo de riesgos y esos riesgos hay que analizarlos con criterios de una perspectiva amplia y sobre todo los que se prevé o son predecibles que lleguen a producirse, hay que poner, digamos, barreras muy lejos para que no lleguen, ¿no?, a provocar la explosión. Una cosa que está ocurriendo en España, en nuestro país, con todo tipo de partidos políticos, es el tema de que en muchas ocasiones un político deja su cargo cuando ya lo van a procesar. Conocemos perfectamente que en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos basta la mera sospecha sin ningún tipo de imputación para que esa persona deje inmediatamente el cargo. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Ocurre lo de España o se acerca más al modelo anglosajón? El modelo anglosajón es un modelo donde hay una gran exigencia política, donde los estándares de preparación ciudadana son altos. También pasa en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, ahí hay bastante una exigencia alta. También porque, ¿sabes lo que pasa? Que la ciudadanía se considera que es soberana y señora de la política, las decisiones, las instituciones, los procedimientos, y entonces el político no es más que una persona que es pagada por ellos y que como vean que no funcionan, pues, oye... Bueno, que es lo que tiene que ser, son mandatarios. Ya, pero en otros países, sobre todo el del sur de Europa, y no digamos en América, ha habido un proceso psicológico de apropiación, de conversión de lo que es administración y gestión en propietarios. Y aquí en España todavía hay una conciencia muy extendida de que el político es el dueño del cotarro, ¿no? O es el dueño de la situación. Y no, que él se lo merece, estar ahí. ¿no? Y que se lo merece porque piensa que cuando viene su nombramiento en el boletín del Estado, ya recibe una ciencia infusa que le da una absoluta garantía de éxito para todo, ¿no? O el diputado cuando le dan el acta, pues ya se cree que está imbuido de todo tipo de inmunidades y que puede hacer de su capa un sayo. Y eso es un error grave, que luego se concreta en muchas cosas, muchas peripecias de lo que pasa. Pero por ahí adelante, en muchos países, sobre todo en el norte, y los países anglosajones, eso no es así. Yo puedo contar una anécdota, no sé si te interesa o no, o le puede interesar a nuestros amigos que nos están viendo por la televisión. Recuerdo hace ya por lo menos 30 años que fui a un congreso en Helsinki de profesores de Derecho Administrativo y Ciencia Administrativa, que era muy numeroso, del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, había unos 2.000 profesores. Y entonces, bueno, estábamos en los prolegómenos, se iba a inaugurar el congreso, se va a la mesa, está el presidente del congreso, el secretario, algunos profesores del comité directivo de esa asociación, y de repente, por el micrófono, dicen, dentro de un momento va a hacer acto de presencia el presidente de la República. Todo el mundo pues, se puso a mirar para la puerta a ver si venía con fotógrafos, y no, de la tercera fila se levantó un señor andando, bajó por la escalera y se sentó. Sin ningún tipo de boato. Sin ningún tipo de boato. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque los cargos se consideran cargas. Y eso está muy asumido en la colectividad. En cambio, en otros países los cargos no se consideran cargas, se consideran señales de extinción o de poder desde el cual se puede mirar al como si fueran ruinas, por encima del hombro y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros llegaremos también en algún momento, cuando nuestro temple ciudadano y cívico y las comunidades democráticas estén más asentadas a una situación parecida. Una cosa que quizás no ayuda a que bajen un poquito del Olimpo los políticos es que se mantengan en la Constitución, en el artículo 71, esos privilegios que quizás son un poquito ya carucos, la inviolabilidad, inmunidad, aforamiento. Me alegro que digas eso, Juan, porque en el Comité de la Reforma de la Constitución se propone eliminar algo que ya no es de este tiempo. Quizá no hubiera sido ningún tiempo, pero ahora lo que no tiene sentido es que uno esté inmune ante cualquier cosa que haga fuera del Parlamento. Yo entiendo que en el Parlamento... Sí, allí sí, en la acción política. En la actividad política, pero que una cosa que uno hace fuera del Parlamento, que esté inmunizado y que, bueno, pues eso, y que tenga un proceso especial, con un suplicatorio y tal, igual, esas cosas, en fin, son de otro tiempo
Y nosotros hemos propuesto que se quiten, vamos a ver si... No, pero es curioso, Jaime, que nadie lo propone. No hay ni un solo partido político. Bueno, esta propuesta viene de los ex parlamentarios. Ya. Claro, es gente que ha sido y se ha dado cuenta de cosas que están en la Constitución que no deben de estar. Igual que hay un célebre discurso de un catedrático alemán llamado Otto Bachoff en la Universidad de Heidelberg de los años 60, 61, 62, que lo tituló Las normas constitucionales inconstitucionales. Porque hay normas de la Constitución, como esta, por ejemplo, que es inconstitucional, que no se compadece con el preámbulo de la misma Constitución y, sin embargo, están ahí puestas, o el tema de los derechos sociales fundamentales. ¿Por qué la Constitución solamente mantiene una dimensión del derecho de la persona individual y no están reconocidos? Bueno, pues porque es una vieja polémica que ahora se aburriría mucho las personas que nos están escuchando, pero que ya va a llegar un momento en que habrá que hacer un esfuerzo para darle entrada también entre los artículos 14 y 29 a algunos derechos fundamentales que son de naturaleza social. También este tipo de modificaciones no se producen en un momento determinado porque no hay una conciencia de su real relevancia, pero ahora mismo yo creo que además después de la crisis que hemos tenido, el derecho a la salud nadie concibe que no sea un derecho fundamental, y no es fundamental, es un derecho... Está en el capítulo 3. Está en el capítulo 3, principios rectores de la política social y económica, es un derecho subjetivo muy importante, pero no es fundamental. Depende de la buena voluntad del legislador. Y esto, claro, cuando lo hablamos con nuestros amigos ahora estos días brasileños, se escandalizan, porque es uno de los derechos más importantes para el libre desarrollo y solidario desarrollo de la persona. Lo que pasa es que, bueno, pues, el derecho a la salud, el artículo 43, igual que el 47, la vivienda y tal, claro, ellos nos han metido en la sección primera, capítulo 1, por motivos presupuestarios. Decían, bueno, no lo vamos a poder garantizar. Pero, Juan, es que llega un momento, yo esto lo he pensado mucho y acabo de dar a la imprenta hace 2 meses unos originales que se titula Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales. Y mi tesis es que si la dignidad del ser humano es no solamente un principio filosófico y ético, sino un principio jurídico, como lo es, porque no solamente es un principio jurídico, es la matriz jurídica fundamental de la civilización occidental, y por lo tanto, si esto es así, quiere decir que las instituciones, las estructuras, los procedimientos y los presupuestos tienen que realizarse, concretarse y diseñarse en función de ese gran valor supremo del Estado de Derecho. Y eso quiere decir que el derecho presupuestario tiene que cambiar sustancialmente su entendimiento tradicional, y eso quiere decir que hay que cambiar muchas cosas, porque es que si tú puedes en un país determinado hacer una estimación de las necesidades sociales que hay y puedes cuantificar en los presupuestos de los ministerios sociales, pues tanto para vivienda, tanto para salud, tanto para educación, debes hacerlo, estás obligado a hacerlo. No que la dignidad de la persona esté al albur de la disponibilidad presupuestaria. Yo sé que esto es complicado. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas, pero siendo realistas, desde la realidad se puede cambiar, yo no digo que esto sea revolucionario, pero que se puede cambiar bastante la sensibilidad y se puede hacer bastante las técnicas de elaboración de los presupuestos, porque si ya la ley obliga a que haya unas dotaciones presupuestarias en ciertos ministerios para garantizar, por ejemplo, lo que los alemanes llaman el derecho al mínimo existencial, pues eso es un cambio sustancial con lo que tenemos ahora, que yo creo que tendrá que hacerse porque se ha hecho en muchas partes del mundo. Los alemanes tampoco tienen derechos sociales fundamentales, pero el Tribunal Constitucional ha ido derivando de la dignidad del ser humano y de los valores del Estado social ese derecho a un mínimo vital imprescindible para que una persona sea persona y no se convierta en una cosa o en un mueble. Vemos que Jaime Rodríguez Arana, que ese trabajo que está haciendo, él mismo nos ha relatado para exparlamentarios, está tratando la reforma de la Constitución y ha dado en la llaga unos problemas de actualidad, como es el tema económico, problemas sociales, si son viables. El tema autonómico o no. también es planteado, claro, es un poco la supresión del valor en la preferencia del varón en la sucesión sucesión al trono. Sí, 57, pero digo yo... La integración de Europa, en Europa eso también necesita que no haya alusión ser ninguna alterado. En la Constitución. Y digo yo, esa segundo, porque a lo mejor en la parte económica obviamente es unos puntos de máxima actualidad, y polémicos, polémico, exactamente. Y el segundo gran tema de actualidad es un poquito el que iba a comentar Teresa. ¿Se trata en ese estudio de darle encaje a lo que está ocurriendo en Cataluña o no? Bueno, en ese estudio, en la parte autonómica, se tratan algunos temas que están pensados desde la perspectiva de que las reformas que ahí se proponen sean reformas concretas, posibles y reales. Y entonces, el tema autonómico que se aborda la reforma del Senado, que es un tema que siempre se aborda. Darle contenido.
Pero claro, para eso tiene que cambiar la composición y las funciones. Si no, por más que siga diciendo que es la Cámara de Representación Territorial, en la realidad es que no lo es, no lo ha sido y no parece que lo vaya a ser, si no se cambia. Abordamos también el tema de la posición institucional de los entes locales. La autonomía local, aunque en la doctrina está más o menos clara que es una autonomía política, pero muchos colegas míos, por ejemplo, siguen diciendo que es una autonomía administrativa, porque como dicen que los entes locales no tienen parlamentos y que la expresión primigenia, propia de la autonomía política es la ley, como lo dicen leyes, y sin embargo todos sabemos, los que nos están viendo también, que la dimensión política por excelencia es la del municipio, la del ayuntamiento, la realidad local. La dimensión local es la dimensión política, el ayuntamiento es un órgano de representación política. Y de deliberación, una especie de parlamento en pleno. Sí, lo que pasa es que formalmente no tiene esa posibilidad que tienen en otros países. Se trata de ese tema para que quede más claro en el artículo 2, en el que habla de la autonomía. También se trata sobre el autogobierno, la autoadministración y la autoorganización de las comunidades. Probablemente, si la Constitución hubiera sido leída o se hubiera interpretado en el título 8 de otra manera, no se hubiera llegado a la situación a la que hemos llegado ahora. Y por lo tanto, yo no sé si Cataluña, no creo que lo que quiera sea irse de España, no creo. En algún momento pudo haber pensado, o algunas personas de Cataluña pueden haber pensado, que la situación de comunidad autónoma con las competencias que están entre el 149, 148 y el 150 eran insuficientes. Pero bueno, en la interpretación, por ejemplo, del artículo 152 de las leyes de transferencia o delegación, es un artículo que podría permitir, yo ese artículo lo conozco muy bien, como gallego, porque cuando era director de la Escuela de Administración Pública, el presidente Fraga nos pidió que en el seno de la escuela, desde el punto de vista académico y científico, hiciéramos un análisis a fondo acerca de la virtualidad operativa de ese precepto y cómo se podía buscar la forma de que las comunidades autónomas pudieran incrementar la capacidad de ejecución y de actividad administrativa propia. Porque claro, nosotros no somos un Estado federal como Alemania, en el cual el derecho del Estado lo aplican los Länder directamente. Nosotros tenemos delegaciones de gobierno, representaciones del gobierno en cada territorio y tenemos que jugar, digamos, con el marco constitucional. Pero realmente yo creo que la Constitución permite muchos desarrollos mucho mayores que los que ha tenido hasta ahora. Lo que pasa es que hace falta que esos desarrollos tengan personas con capacidad de interpretación y de raciocinio suficiente para sacar el partido que tiene la Constitución. En cualquier caso, esos puntos más el encaje dentro de la Constitución de todas las comunidades autónomas con su personalidad, con su forma de, digamos, política dentro de la Constitución, yo creo que eso no tiene muchos problemas, porque al final... Pero contentará, o sea, solucionará, más que contentar, solucionará el problema, porque lo que está claro es que parece que la vieja fórmula que hubo en la transición, el café para todos, al final no resultó ser una buena idea. Bueno, el propio profesor Meilán ha escrito un libro recientemente que se titula El itinerario desviado de las autonomías, donde él sostiene y defiende que si no hubiera habido café para todos, no se nos hubiera llegado a esta situación. En cualquier caso, hay que ponernos la situación real. Jaime, vamos a explicar un poquito a los televidentes, porque a lo mejor se están perdiendo el café para todos, la famosa expresión que se soltó en plena transición cuando en el modelo autonómico se quería que Cataluña, País Vasco y Galicia tuviesen su parlamento, su gobierno, su Tribunal Superior de Justicia y el resto no, que es lo que dice la Constitución, por cierto. Efectivamente, 151. Pero 52, creo. 152. Pero creo que al final, bueno, pues hubo un descontento brutal el resto de comunidades autónomas, entonces se impuso esa famosa frase que yo no sé quién la dijo, por cierto, no sé si lo recuerda Jaime, del café para todos. Bueno, fue una frase, yo creo que se la imputan o se la achacan a algún periodista como consecuencia del proceso especial que se siguió para la autonomía de Andalucía y luego las famosas leyes orgánicas de complemento de transferencias a Valencia y a Canarias, la Lotraca y la Lotrava. Entonces, con esas tres operaciones, lo que iba a ser, efectivamente, un estatuto institucional propio de las comunidades históricas, ya así llamadas, porque tuvieron plebiscitado el Estatuto de Autonomía, se convirtió empezó a resquebrajarse y a partir de ahí tarifa plana. Ya fue para todos lo mismo.
Claro, quizá excita los celos de la Cataluña País Vasco, que son un poquito las que más tiraron del carro. De todas formas, estamos ya en la recta final, Jaime, es una pena porque la verdad es muy interesante el programa, siempre aprendemos muchísimo con Jaime Rodríguez Arana, pero como última pregunta, si te hace Jaime, ¿te parece que lo que está pasando en Cataluña puede tener cierto paralelismo con lo que ha pasado con Grecia y la Unión Europea? Es decir, Cataluña puede pasar un poco lo que pasó a Cipras, que en el fondo iba de farol, porque soltó los redores, hago un referéndum, le pregunto y si me dicen que no, pues os aguantáis, y al final está aceptando absolutamente todo y más. ¿Puede ocurrir lo mismo un poquito de Cataluña? Lanza estas votaciones plebiscitarias, pero si el Estado, digamos, no se aviene, pues se frena. ¿Cuál es la opinión de...? Bueno, hay quien dice que en las negociaciones se trata siempre de pedir todo lo que sea posible y más para que te den un poquito menos. Pero quedarte mejor de como estás. Eso es una técnica de negociación que todo el mundo conoce. A mí lo que pasa en Grecia me da bastante pena, porque se ha jugado con el pueblo. Pero digo, en el caso de Cataluña ocurrió lo mismo un poco. Habrá algo de farol en hacemos esas elecciones para directamente independizarnos y declarar unilateralmente. ¿Se atreverá a dar ese paso en lo que salga del septiembre o no? Pues yo sinceramente no lo sé, porque algunos de los actores políticos que están interpretando la partitura catalana no parece que en este momento estén animados de un sentimiento de cordura y de equilibrio, sino más bien un sentimiento rupturista. Ojalá que si hay elecciones el 27 de septiembre, el pueblo hable con claridad y diga lo que yo creo que va a decir, que es que se acabó este cambio. Muy bien, pues Jaime Rodríguez Arana, muchísimas gracias por estar aquí en Televisión. Un placer, muchas buenas noches. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado. Yo creo que ha estado muy entretenido y, en fin, muy instructivo, como siempre. Pues tratamos de hacer en todos los programas y, bueno, pues como siempre nos ocurre con Jaime Rodríguez Arana. Pues nos vemos la próxima semana, que va a ser un muy buen fin de semana.